Muy buenas tardes. No, voy a volver a repetir. Vamos a hacer de cuenta que no dije nada. Bendiciones para todos. Estamos en este día acá en la comunidad cristiana de transformación, porque si digo buenas tardes pareciera que fueran las tardes y no es tardes, es aún mañanas. Pero como no sabemos cuándo nos van a ver, de pronto allá en Caucajistán o por allá en otros lados, entonces no sabemos el día. Pero bendiciones para todos. Vamos hoy a leer la Biblia. Y como base teológica para el sermón de hoy, vamos a utilizar la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 8. Pero nos vamos a centrar en los versos 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí vamos a trabajar. Y vamos a leer entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición de Dios Padre, con la unción poderosa del Espíritu Santo y en la redención gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Santos de Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Listo, muy bien. Vamos a leerlo. Dice así, verso 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Eso tiene un objetivo: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura lo siguiente: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Esto es muy duro. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Uy, esto es muy, muy duro. Qué miedo, ¿cierto? Muy bien. El título para este mensaje lo hemos llamado hoy Templos vivos versus iglesias muertas. Ojalá el tiempo nos dé. Voy a hacer solamente una mini introducción. Voy a paralelar, pero voy a hacer una mini introducción. La mini introducción es un recordatorio del contexto de la epístola del apóstol Pedro. El contexto es el siguiente: cuando el apóstol Pedro escribió esta epístola, no hay fecha datada, pero parece ser que está entre el 64 y 68 de nuestra era, ¿cierto? Y el apóstol escribió esta epístola a un grupo de personas que estaban dispersas, o sea, que estaban caminando, que no estaban en un punto fijo. Y habla de 5 regiones del Asia Menor donde estaban. Habla de habla de el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todas estas regiones son lo que hoy son, en nuestro mapamundi actual, Irak, Irán, Turquía, la Baja Turquía y parte de Italia, una partecita de Italia. Entonces, el apóstol Pablo le está escribiendo a un grupo de personas creyentes que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y estaban desanimándose y estaban entrando en conductas que no eran de un creyente. Estaban entrando en conductas sobre todo de desánimo, porque se les había dicho, el Señor Jesús está aquí, viene por segunda vez, y ellos pensaron que iba a ser inmediatamente. Entonces ellos estaban entrando en ese espacio, en ese tiempo, en ese estado de desmotivación, en ese estado de pereza espiritual, estaban entrando en ese estado de inconformidad y frustración espiritual. Cuando uno entra en ese estado de inconformismo, de frustración, de decepción espiritual, empieza a ocurrir algo en la vida del creyente, y es que el creyente comienza a volver a caminar
en la vida que llevaba antes de convertirse, antes de sufrir la metanoia, antes del arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro le escribe a ellos, ustedes tienen que entender que son nacidos de nuevo. En el capítulo 1 ustedes van a encontrar esa palabra. Y empieza el apóstol Pedro a decirles a ellos, ustedes tienen que entender que el reino al cual ustedes han sido llamados no es de esta tierra. El reino al cual ustedes han sido llamados es, aparte de ser un reino, es una herencia que viene de los cielos y tiene unas características. Es una herencia que es incorruptible, es una herencia que es incontaminable y es una herencia que es inmarcesible. Entonces tiene características ese lugar, características contrarias a las que nosotros vemos actualmente en cualquier tipo de gobernanza, en cualquier tipo de reunión, en cualquier tipo de estado en el que nosotros estemos viviendo. ¿Me estoy dando a entender? Este es el contexto de la carta. Entonces, escrita más o menos en el 64-68, escrita a personas creyentes. No se la escribió el apóstol a personas que no conocían de Dios. Se la escribió a creyentes, se la escribió a personas que estaban, que conocían ya del Señor y que habían tenido un encuentro con Dios. Repita esto conmigo, Dios no le habla a incrédulos. Dios le habla a creyentes, porque cuando un creyente escucha la voz de Dios, es más fácil. El incrédulo, no, usted le puede hablar, usted no ha visto que usted dice, pero yo le hablo a esta persona y le digo, Juanita, no te vayas con el Brian, porque el Brian te va a hacer daño. Y la Juanita corre y se va con el Brian. Y uno dice, pero ¿por qué no ve los defectos del Brian? ¿Por qué no ve que el Brian, cierto que sí? Y uno dice, ay, pero esta muchacha, ¿por qué no cree? Porque no es creyente, no cree en lo que se le dice. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora viene lo otro. El apóstol Pedro, cuando está hablando en el primer capítulo acerca de la herencia, a quienes les está hablando, empieza a llevarlos a ellos por un camino interesante, empieza a llevarlos a ellos por el camino de que ustedes que se creen tan maduros, que conocen tantas cosas, tienen que empezar a entender lo siguiente, y es que la palabra del evangelio, dicen en la última parte del verso final del capítulo, no creo que es el verso 25, sí, él les empieza a decir en la parte final, y esta palabra que por el evangelio ha sido anunciada, él empieza a decirles a ustedes, están volviendo a tener comportamientos que tenían cuando no eran creyentes. Lo que más me gusta a mí de esto es que en ningún momento la palabra de Dios los está condenando. Es que ustedes se desanimaron definitivamente y ustedes son María pecadores. Ave María, los que están en el Ponto, sigan adorando a todos esos dioses que están allá, esos que se fueron para Asia, sigan metiéndose en el yoga y en toda su meditación trascendental. Nunca. La palabra no les está diciendo eso. La palabra de Dios les empieza a decir a los creyentes, en el capítulo 2, les empieza a decir, desechen, sepárense de este tipo de cosas. Y empieza a hablar de cosas que son comportamentales en un ser. Empieza a hablar de hipocresía. Dice, deseche la hipocresía, deseche la malicia, deseche el engaño, deseche las envidias, deseche las detracciones. Si usted se pone a mirar todo eso, son conductas que la mayoría de personas nosotros las tenemos vivas, ¿sí o no? Y hay gente que va a la iglesia y dice, no. Definitivamente, gracias, porque yo no soy como ese pastor adúltero, como ese hermano que no es sino mirón, como esa hermana que definitivamente esa hermana, ay María, cómo se viste esa hermana, ay María, esa hermana tiene barba, ay no, ese es el escote tan grande que tiene la hermana. Las conductas de los cristianos, exactamente. Entonces póngale pues cuidado. Resulta que el apóstol Pedro les está diciendo, para que ustedes puedan vivir una vida verdaderamente espiritual, madura, tienen que empezar a desechar todo ese tipo de conductas que a ustedes los están llevando a vivir como vivían en otro tiempo, como vivían antes de ser nacidos de nuevo, antes de vivir la nueva vida en Cristo. Ahora les está diciendo, ese tipo de cosas son las que viven los hijos de Satanás, porque entonces todos esos son comportamientos simples, demoníacos, que vienen a manifestarse en las personas. Y él dice, para poder separar, vivir alejado de ese tipo de cosas, ustedes tienen que alimentarse. No se alimente de la envidia, no se alimente de la hipocresía, no se alimente de los chismes, de las detracciones, de la malicia. Aliméntese de la palabra espiritual
de la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Lo hablábamos en el sermón pasado. Es la Biblia. La Biblia así solita. Sin que ningún pastor te la predique, te la enseñe, sin que ningún líder te diga, ay, mira, mi concepto es este. No, 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 no. Todo eso es adulterio. Todo eso es adulteración de la palabra. En el tiempo del apóstol Pedro, habían unas personas que acopiaban la leche. La leche. Llegaban leche de cabra, leche de vaca, todos los tipos de leche materna, leche. Todos los tipos de leche la traían a un acopio. Y en el acopio la adulteraban echándole agua. Entonces, para poder tener, obviamente, más lucro, ¿sí? Eso se ha visto desde siempre. La Biblia dice que ojo con la balanza adulterada. Siempre habla Dios de la ecuanimidad, de la pureza. En ese tiempo, entonces, la leche la adulteraban. Entonces, un niño, el pan sin levadura, altera el comportamiento normal de una masa. Entonces, el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos, no, porque en ese tiempo como adulteraban la leche, entonces no tenía los mismos nutrientes. Entonces uno veía un niño bien alimentadito, a diferencia de un niño alimentado con leche adulterada. Se veía las defensas, en fin, se veía. Entonces el apóstol Pedro empezó a decirle a los hermanos, asimismo, es una alegoría, asimismo, aliméntense ustedes con la Biblia. Ay, pastor, es que no la entiendo. No importa, léala. Usted lo que tiene que hacer es creer. Este tipo de mensajes, donde lo encuadren a uno, van a decir, vio, ese tipo es uno de los que enseña a la gente a hacer borregos. No, yo no estoy enseñando a la gente a hacer borregos. Le estoy enseñando, obedezca la Biblia, obedezca la palabra de Dios. Si la palabra de Dios le dice, no mienta, ¿qué tiene que hacer usted? No mentir. Si la palabra de Dios le dice a usted, no sea hipócrita, ¿usted qué tiene que hacer? Si la palabra de Dios le dice a usted, no aborte, ¿usted qué tiene que hacer? No abortar. Si la palabra de Dios le dice a usted, ame, ¿usted qué tiene que hacer? Amar. Es así de sencillo. Si la palabra de Dios le dice a usted, vote por un presidente, ¿usted qué tiene que hacer? Ajá. Ya venir llenitos a la iglesia. Muy bien. Entonces resulta que el apóstol Pedro le está diciendo a ellos, aliméntense, anhélenla, deséenla. Para un niño tener hambre es como un intenso dolor. Entonces el niño, por eso el niño llora, el bebé llora, porque es un dolor intenso. Y solamente cuando la mamá lo empieza a amamantar, a darle seno, a lactarlo, el bebé empieza a calmarse, porque su dolor empieza a alivianarse. Cada vez que usted y yo tenemos dolores que nos genera el mundo, somos nuevas criaturas, somos bebés mañosos, somos bebés pervertidos. Lo único que puede traer a nosotros alivio, descanso, tranquilidad, paz, es la palabra de Dios. Leámosla, hagamos el ejercicio. Hay personas que yo las atiendo en asesoría, en consejería, yo siempre les digo, denle la oportunidad a Dios y a su palabra. Ya le han pagado a un psicólogo, ya le han pagado, ya han comprado pastillas para medicarse. Denle la oportunidad a la palabra, denle la oportunidad a Dios para ver cómo le va. Y de 10, 9 ha sido exitoso el tema de darle la oportunidad a Dios. El otro 10, el otro 1% es porque simplemente no lo quieren hacer. Dice la Biblia, están destinados para eso. Termino esta pequeña introducción con lo siguiente. Dios tiene una presciencia. O sea, Él tiene un conocimiento ¿qué? Previo de todo. Él sabe quiénes se van a condenar y Él sabe quiénes se van a salvar. No es que Él diga, este va a salvarse y este no se va a salvar. No, la predestinación no ese es el concepto. El concepto es que Dios estableció la salvación para todo aquel que Él quiera. La Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema es que el ser humano es el que no toma la decisión. Eso se llama libre albedrío. Así de sencillo es. Si quiere más, quiere saber más, venga a la iglesia, venga a la Comunidad Cristiana de Transformación y aquí le explicamos más acerca de ese tipo de doctrinas. Verso 4. Entonces en el verso 3, en el verso del 1 al 3 dice, desechar, desear y gustar. Son 3 verbos que vimos en el mensaje pasado. Si quieres saber cuál es, búsquelo de qué te estás alimentando espiritualmente. Hoy entonces vamos a entrar en lo que Dios verdaderamente quiere hacer con usted. Él quiere llevarlo a usted a un nivel no de religión, sino de relación con Él a través de la motivación divina. Entonces, ya dijimos con el título del mensaje. Templos vivos,
versus iglesias muertas. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice aquí en el verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En la Biblia, Dios está estableciendo algo bien interesante. Vamos a irnos atrás, a la historia bíblica, la historia que nosotros como creyentes deberíamos saber. En el principio, Dios quería que todos los seres humanos fuésemos partícipes de la comunión y la gloria divina. Él desde el principio quería que todos los seres humanos estuviésemos en permanente comunión con Él. Lamentablemente, la raza humana fue engañada, accedió a ese engaño, desobedeció la palabra de Dios y entonces se perdió ese privilegio. Dios en su eterna gracia y misericordia estableció, propició, se llama propiciar, propició la restauración en esa relación entre el hombre y Dios. Lamentablemente, esa primera familia cayó, o sea, quedó separada, murieron, quedaron separados de la gloria de Dios. Dios propició el primer sacrificio. Génesis capítulo 3, versos del 21 en adelante, habla de quién fue el que hizo el primer sacrificio para que la raza humana se pudiese acercar a él. Fue Dios mismo. Usted lo lee en su casa y ahí se va a dar cuenta de eso. Entonces Dios empezó a través de una línea genealógica, empezó a establecer lo siguiente. Él quería una familia que estuviese cerca ¿a quién? A él. O sea, el objetivo de Dios, ¿cuál es? Estar cerca a nosotros. Ese es el objetivo de Dios. O que nosotros estemos cerca a Él más bien. Resulta que la raza humana se alejó de Dios y no quiso estar con Dios aún más. Entonces Dios, ¿qué empezó a hacer? Empezó a propiciar el modo de acercarse cada vez más a la gente, a la raza humana, a la corona de su creación. Y entonces estableció una nación. Y Dios quería que esa nación, que hoy se llama Israel, esa nación fuera una nación, todos fueran sacerdotes. Dios inicialmente quería que toda la nación de Israel fueran sacerdotes. Él quería que todas las naciones del mundo, donde hubiese un israelita, hubiese un espacio de adoración a Dios, porque Dios quiere que nos relacionemos con Él. ¿Sí me va a entender? Entonces resulta que la nación de Israel cometió el mismo error que cometió el papá. ¿Por qué? ¿Por qué cometió el mismo error? Porque nosotros, la condición de la raza humana es una condición caída, que está permanentemente inclinada a lo malo. Listo, la nación de Israel perdió esa noción de ser una nación santa, de ser una nación de sacerdotes. Entonces Dios siguió propiciando el mismo, Dios que en su interés de relacionarse con la gente, entonces de esa familia, de esa nación de Israel que estaba compuesta por 12 tribus, escogió una solita, que se llama la tribu de Leví, que esa fue la tribu que él empezó a trabajar para que fuese ¿quién? El pueblo que realmente estuviese en servicio sacerdotal hacia Dios. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Los levitas, los que estaban a cargo del templo, los que estaban organizados, ellos eran los que lavaban todo lo que se usaba cuando hacían los sacrificios, ellos eran los que estaban pendientes del altar para que pudiesen estar quemando el incienso y ¡eso! Ellos eran los que estaban pendientes de todo lo que era el mobiliario del tabernáculo. Aquí viene un paréntesis. El tabernáculo del Antiguo Testamento, luego templo de Salomón, luego templo de Herodes, era el lugar de adoración que los judíos establecieron. El tabernáculo de Moisés, que también fue el tabernáculo de David, ese tabernáculo era una tienda que simbolizaba el cielo. Para usted y para mí, el cielo hoy día, dijo el peruano, hoy día, es el lugar donde nosotros vamos a estar en un futuro no muy lejano, adorando a Dios y sirviendo como sacerdotes. Eso es lo que usted y yo debemos verdaderamente anhelar. El objetivo debe ser ese. Bueno, entonces resulta que se empezó a pervertir el concepto de iglesia, se empezó a pervertir el concepto de templo. Entonces resulta que, hasta ahí me estoy dando a entender, ¿no? Los hermanos levitas, ellos eran los que iban.
Resulta que a la par que iba creciendo la nación, el mundo, la gente, a la par que iban creciendo, resulta que empezaron todos los cultos paganos, la gente con el deseo de acercarse a Dios, con el deseo de buscar una deidad, empezaron a adorar imágenes, empezaron a adorar al cielo, empezaron a adorar el sol, la astrología, demás, empezaron a adorar animales, empezaron a rendir culto. Satanás está interesado, ojo con esto, muy interesado, yo sé que no voy a alcanzar a darle, pero hasta donde lo voy a hacer. Satanás está muy interesado en recibir ¿qué? Adoración. Los demonios están muy interesados en recibir adoración porque ellos son una imagen pervertida, un remedio ridículo de lo que es la adoración a Dios. A los enemigos de la fe les interesa que los seres humanos en todo momento los estén adorando, les estén rindiendo culto, les estén rindiendo exaltación. Entonces la humanidad fue creciendo y fue estableciendo centros ritualistas, centros de adoración, centros o lugares donde iban a expresar su adoración, a veces sincera. Esos son los lugares altos. Su adoración sincera, pero equivocada, a entes y deidades que no eran la persona de Dios. Entonces la gente empezó a levantarse con un concepto equivocado, sobre todo el pueblo judío. Hoy en día nosotros también. El pueblo judío empezó a levantarse con un concepto equivocado y era que Dios necesitaba un lugar donde vivir para adorarlo. Empezaron a levantarse con esa creencia. Dios lo permitió. Si ustedes miran la Biblia, Dios permitió eso, porque los que empezaron con el tema fueron ellos, los seres humanos. Entonces, Dios le permitió a ellos que levantaran el culto, el centro de adoración, y les dijo, bueno, yo lo voy a permitir, pero no va a ser como ustedes lo están viendo. Esto es muy importante. No va a ser como ustedes lo están viendo, como empezó Nimrod allá en el capítulo 11 de Génesis, a levantar una torre para adorar los astros. No va a ser así. Va a ser de esta forma. Y le dio a Moisés unos parámetros y unas medidas para hacer ese primer lugar de adoración. Entonces la gente empezó a que por tradición y cultura Dios necesitaba un lugar para adorarse. Dios necesitaba estar ahí. Pasan los años, viene Cristo a la tierra y el Señor ya, la gente tenía algo establecido acá en la mente, ¿sí o no? Un lugar para ¿qué? Para ir a adorar, para ir a tener relación con Dios. Y Dios viene y les corre el butaco y les dice, no, así no es. El tema no es así. El templo de Salomón fue una de las maravillas del mundo antiguo y era una especie de orgullo para el pueblo judío, porque ellos sentían que el lugar de adoración a Dios estaba allá. Entonces Dios permitió que ese templo lo demolieran, lo invadieran, lo sitiara Nabucodonosor para que acabara hasta con el nido de la perra, para decirles a ellos, así no es. El lugar de adoración no es allá. En Transformación hemos enseñado algo, y es que nosotros somos altares andantes. Y aquí es parte del sustento de eso. Entonces resulta que la gente, por tradición, cree que un lugar de adoración es donde está la presencia de Dios. Error. Es un garrafal error. Dios, yo soy la roca viva. Entonces aquí en el verso 4 empieza Dios a decir lo siguiente. Ustedes necesitan acercarse, me empiezo a emocionar. Necesitan acercarse a mí. La palabra acercar aquí es amalgamar, es hacer uno, es mezclar. Dios dice, ustedes necesitan acercarse ¿a quién? A Cristo. Dice, a Él, a Cristo. Y el Señor dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Charles Spurgeon escribió a los 16 años aparentemente, predicó un mensaje y predicó capítulo 2, verso 7 de este pasaje, diciendo que para la gente menos favorecida, el mejor regalo y el mejor tesoro que tenían era la preciosura de la divinidad y deidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque resulta que Jesucristo para Dios es lo más precioso. Entonces Dios dice, mire,
Los seres humanos lamentablemente no han entendido el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que hay que tener un corazón de adoración a Él, vivo, real. Entonces se ha enseñado que el lugar de adoración es la iglesia. De hecho, si tú preguntas, le preguntas a cualquier creyente, ¿y tú dónde te congregas? Ah, en la iglesia. ¿Y dónde queda la iglesia? Ah, en tal parte. Es raro el creyente que dice, yo soy la iglesia. Eso es fundamental. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Voy a la iglesia a adorar a Dios. ¿Cómo así? Si la Biblia dice que el fundamento de adoración, ¿quién es? Cristo. Él es el fundamento de adoración. ¿Y quiénes son los instrumentos que adoran? Nosotros. Entonces, Cristo es el fundamento de adoración. Yo soy el ente, el instrumento de adoración, que adora, perdón. Entonces, si Él es omnisciente y si Él habita en mí, ¿dónde le tengo que rendir yo adoración a Él? En el lugar que yo esté. En el lugar que yo esté. El Señor Jesús le dijo a una impía, a una gentil, a una medio gentil, a una mestiza, a la samaritana, le dijo, vendrá el día, Evangelio según San Juan capítulo 4, en que los adoradores de Dios, los que adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. O sea, la adoración va a ser intrínseca y también va a ser, ¿qué? Manifiesta. Hasta ahí me estoy dando a entender. Ustedes empiezan a entender en este verso lo que es para Dios la preciosidad de Jesús. Resulta que para Dios es Cristo precioso. Para Dios es una cosa escogida su Hijo, porque Cristo en los días de su carne, dice Hebreos capítulo 5, verso 7, en los días de su carne, en los días de su limitación, en los días de lo que Él era, ofrecía a Dios, en medio de los ruegos, de las súplicas y de las lágrimas, ofrecía a Él oraciones, sabiendo que el Padre lo podía librar de la muerte. La única persona que adoró al Padre en todos los lugares que estaba era Cristo, ¿cierto? Entonces usted dirá, no, pues que él era Cristo. Ahora le tengo una excelente noticia. La Biblia dice que más a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? Hijos. La palabra hijos ahí es tecnon en griego, en hebreo, en Juan capítulo 1, verso 12. Tecnon viene a decir nacido de arriba, o sea, que yo tengo a quién en el corazón, a Cristo en el corazón. Entonces yo tengo la capacidad de adorar, sí. Viene lo más interesante. Dios, a través de la persona de Cristo, dice la Biblia que en Cristo hay un pacto nuevo. Y en Cristo el Señor cogió y manifestó profecías de que el templo iba a ser caído. En Cristo, cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. 10 centímetros de tela se rasgaron de arriba hacia abajo, dando entrada libre ¿a qué? Al lugar santísimo, al lugar que solamente podían entrar un grupo de sacerdotes una vez al año para poder ofrecer a Dios allá el incienso, que el incienso son las oraciones. Todo el mundo, o sea, está abierto para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree ya está abierto. Empezó Dios a hacer la siguiente transformación que ustedes y yo estamos aprendiendo a vivirla. Para mí esto ha sido una bendición. Y es la siguiente. Número 1, en el verso 4. La piedra escogida para edificar el templo espiritual, ¿quién es? Cristo. Entonces empieza a decir el Señor, ustedes tienen que empezar a entender que para Dios Él es precioso porque es una roca donde se fundamenta todo. El fundamento de todo, ¿qué va a ser? Cristo. Ah, ese pastor les está enseñando a ser obedientes y borregos. Sí, amén. Amén, porque cuando Cristo es mi base, no me va a tumbar nada. No me va a tumbar ningún pensamiento, no me va a tumbar ninguna relación, no me va a tumbar ninguna pobreza, ninguna prueba, ninguna escasez, no me va a tumbar nada porque mi casa, dice la Biblia, está edificada sobre un buen fundamento. El fundamento es exactamente, el fundamento no es un espacio físico. El fundamento es la convicción en fe que yo tengo, porque aquí en el mismo Pedro está diciendo, el fin de la fe, ¿cuál es? La salvación. Ese es el fin. Entonces, el fundamento, ¿quién es? El autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Sí, 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 sí.
Utilizando el púlpito como un elemento de condenación y no de salvación y rescate. Me encanta. Entonces, eso que tú acabas de decir, si quieren saber más, pues venga a la iglesia. Póngale pues cuidado. Lo que tú acabas de decir es lo que dice el apóstol Pedro. Si Cristo es la roca viva, entonces yo de quién tengo que mamar, de quién tengo que beber, dónde me tengo que fundamentar. En Cristo. Y la palabra dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1 que Él es el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es la palabra de Dios? Cristo mismo. Entonces, cuando yo empiezo a leer Biblia, cuando yo empiezo a tener una comunión con ella, ¿a quién estoy conociendo? A Cristo mismo, porque los pensamientos de Dios están ahí plasmados. Los oráculos de Dios están ahí para usted y para mí. ¿Me estoy dando a entender? A mí eso me tiene contento. Bueno, entonces viene lo otro. Dijimos, templo viviente versus iglesias muertas. Entonces viene la comparación. En el verso 5, el apóstol Pedro empieza a decir, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ahí es donde empieza lo bonito de este pasaje. Resulta que el concepto de Dios era el siguiente. Ustedes no van a necesitar un templo para venir y adorarme. Ustedes van a necesitar es su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 7, dice, ¿o ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? Cuando yo leí ese texto, el apóstol Pablo está diciendo, en el contexto de 1 Corintios capítulo 7, está hablando acerca de la fornicación y otros conceptos que contaminan el cuerpo. Y entonces él les dice, ¿cómo así? ¿Ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo? El apóstol Pablo empieza a decir, es que Dios ya no habita allá. Él habita acá. Él está aquí dentro de nosotros. Entonces les empieza a voltear la arepa. Yo me imagino la cara de esa gente así de que, ay, ¿cómo así? Cuando a usted Dios lo convence de algo, usted dice, uy, qué pena con Dios. Mira, ponle pues que lo que hemos hablado en los GTs. Ya está entrando el entendimiento. Póngale pues que nosotros creemos que Cristo vive en mí, que Él está en mí, que Él es todopoderoso y decimos aleluya cuando dicen palabras así motivantes. Pero cuando estamos solos en la intimidad, cuando estamos solos en la casa, ¿qué estamos haciendo? No necesariamente puede que estemos pecando, masturbándonos, viendo pornografía, no necesariamente eso. Pero puede que en la casa estemos limitando el poder de Dios cuando decimos, Señor, mira que la nevera está gomela, y entonces uno empieza a pensar, ¿qué hago? ¿A quién le pido prestado? Entonces, ¿eso es un lugar de adoración? No, es un lugar de queja. Exactamente. Y entonces uno a veces se va para la iglesia, digo, el lugar de adoración, los cristianos utilizamos bodegas y demás, casas y todo ese tema. Yo fui uno que lo experimenté, que Dios tocara el corazón de ese hermano rico y me diera plata, entonces uno lo saludaba, hola hermano rico, ¿cómo estás? En la iglesia, cuando estábamos en Fe y Esperanza, había un hermano, no voy a decir que se llamaba Rodrigo, porque qué pena. Rodrigo era una persona, un hermano de esos especiales, un hermano con queso y tocineta. Él no era bobo, se hacía, pero ganaba de eso. Y cogía, y entonces en esa iglesia había un lugar donde como acomodaban, yo me acuerdo si me da risa. En ese lugar acomodaban a los hermanos de plata, le decían los hermanos, hombres y mujeres de negocios, y los acomodaban. Entonces, para la gente, los que estaban en esos lugares, que eran lugares, ¿te acuerdas? Eran lugares específicos para ellos. Los que se sentaban ahí eran los discípulos del pastor principal y tal. Horrible, horrible. Y entonces llegaba el hermano Rodrigo, Yoyigo le decían. Y todavía se ve. Y llegaba Yoyigo, el hermano Rodrigo, y con la cuenta de servicios públicos y empezaba a orar. Y adivine dónde oraba. Al frente de los hermanos ricos. Y empezaba a orar y que Señor, provéame. Y les mostraba, toca el corazón, Señor. Y empezaba a orar. No le estoy mintiendo. Es una realidad. Cuando usted y yo verdaderamente empezamos a entender
quién es el que está dentro de mí, en mi casa yo voy a adorar a Dios. Nosotros una vez enseñamos acá acerca de qué es el verdadero carácter. Les voy a resumir rápidamente. Primera de Alexander 1:9. El carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve. Mi carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Mi esposa esta semana o la semana pasada en un GT hablaba de que si nosotros estuviésemos convencidos de que Cristo está en mí, cuando yo me estoy bañando, ¿quién está detrás de mí? O más bien, ¿quién está en mí? Cuando yo estoy durmiendo, ¿quién está conmigo? Cuando yo estoy en todas partes, Él está conmigo. Dice la Biblia, los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. O sea que Dios me está ¿qué? ¡Ah! ¡Te pillé! ¿Sí me va a entender? Póngale pues cuidado. Dios nos está diciendo a usted y a mí, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hoy yo quiero establecer este principio en usted y en mí. El principio que quiero establecer es el siguiente. ¿Usted es una roca viva? Sí, eso dice la Biblia. ¿Quién es la primer roca viva? Cristo. El ángulo, la piedra angular, los que sabemos de construcción, hermano, usted que es del Copaz de construcción. El ángulo es una roca, unos ladrillos que son así trabados en una esquina, un ángulo. Y eso es lo que hace más fuerza en las estructuras de las casas, las esquinas, lo que se traba así. Resulta que los que no creen en Jesucristo, en vez de edificarse en ese ángulo, ¿qué pasa con ellos? Se convierte en un tropezadero, en un caidero. Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Pero nosotros estamos cimentados en esa esquina que es Cristo. ¿Usted y yo somos qué? Rocas vivas, ¿sí o no? Tenemos que empezar a entender eso. Si somos rocas vivas, entonces nosotros somos los que tenemos que empezar a entender que la iglesia no es un lugar. La iglesia es una persona. La iglesia es una persona. Hay dos ejemplos que les quiero colocar para empezar a desglosar esto. Número 1. Primera de Samuel, capítulo 5, versos del 1, creo que es al 3, para rápidamente resumir. Primera de Samuel, capítulo 5, habla de una historia de un... sí, es Primera de Samuel 5. ¿O es Jueces? No, Primera de Samuel, capítulo 5. Primera de Samuel... Ay, señor. Sí, Primera de Samuel, capítulo 5, donde habla del templo del dios Dagón. Resulta que los judíos tenían en su imaginario que el templo era el lugar donde se adoraba a la deidad. Y eso venía por tradiciones culturales, ¿cierto? En 1 Samuel capítulo 5 habla de que había un dios de los filisteos, un pueblo que invadía permanentemente o que atacaba permanentemente al pueblo de Dios. Esa gente tenía un dios que se llamaba Dagón. Dagón era la mitad hombre y la mitad pez. El arca de Dios, ustedes saben qué es el arca de Dios, que era como un sireno, porque tenía barba y todo, a no ser que fuera atrás. Capítulo 5. Bueno, resulta que el Dagón tenía su templo y el arca de Dios representaba la presencia de Dios. O sea, era la forma visible en que Dios le decía al pueblo, yo estoy con ustedes. Entonces siempre que el arca de Dios aparecía, había fiesta, había alegría, había bendición y todo el mundo decía, Dios está con nosotros y tal. Porque la gente necesita permanentemente un ¿qué? Algo físico. Era Dios diciéndoles a ellos, Dios diciendo, por eso dije desde el principio, ustedes quieren hacerlo, yo se los voy a mostrar, pero es a mi manera. No van a hacer el templo como ustedes quieren, es como realmente va a ser en un futuro no muy lejano. Entonces, el arca era una cosa que Dios les prestó a ellos para que, era el elemento de motivación para que ellos dijeran, Dios está con nosotros. La gente tiene que entender que hoy es por fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Es efímero, lo que se tenga físico. Eso, amén. Lo que tengas físico, lo que tengas tangible, que
que te estés aferrando se llama idolatría. Todo lo que usted, todo. Es más, la misma Biblia, en estos días se me quedó la Biblia en un taxi, en el de Yeyón. Y el tipo me dijo, no, es que déjemela, le dije, yo se la dejo si la lee. Es que no, yo la tengo ahí, le dije, no, como amuleto, déme mi Biblia, oigan a este. Para esa gracia le regaló un señor caído de Buga. Es de Buga, bueno, cualquier cosa es. Bueno, cualquier cosa de esas. El tal es que, para resumir rápidamente, muchachos, el pueblo estaba entendiendo que el templo ese, era el lugar donde se manifestaba Dios. En 1 Samuel capítulo 5 ocurrió lo siguiente. Dagón era el dios filisteo y se llevaron el arca porque vencieron al pueblo. Ojo con esto. Estaba el arca de la presencia de Dios y pelearon contra los filisteos y paila, perdieron. Los filisteos se llevaron el arca. Claro, los filisteos se llevaron el arca. Se les llevó su Dios, se les llevó su deidad y la metieron en el mismo templo. Esto es bien importante. Metieron el arca de Dios en el templo de Dagón. Dice el texto que al otro día, cuando fueron los sacerdotes a hacer su oración normal, encontraron de Dagón, los sacerdotes malos, los sacerdotes de los filisteos, entraron a adorar a su deidad. Estaba su deidad tirada frente al arca de Dios. Eso es bien bonito. Entonces, ¿qué pasó? La pararon otra vez y la colocaron allá. Dice, al otro día, literalmente, al otro día fueron y la encontraron con las palmas. O sea, era una figura de madera. Ojo con esto. Era una figura de madera. La primera vez dijeron, no, se cayó y estaba ahí. La pararon nuevamente, pero la segunda vez fueron y ya no estaba solamente caída, sino que dice la Biblia literalmente que las palmas de ese demonio, de ese Dios, estaban hacia el piso, de esa imagen, estaban hacia el piso y el rostro hacia el piso y aparte de eso desmembrado. Quiere decir que hubo una transmutación física, una moleculización. Esa deidad, en el momento en que estuvo sola con el arca de la presencia de Dios, se moleculizó y demostró que había un cambio. No, obvio. Le hacen, moleculizan. Es una forma. Lo que pasa es que estoy tratando de resumirlo, ¿cierto? Porque eso es muy rico en enseñanza. Igual que cuando Moisés estaba frente a Faraón y los magos Jabes y Jambres imitaban todo. Cogieron unas varas y las moleculizaron. Moleculizar es una cosa loca. La gente dice, ay, es que la Biblia es anticuada, habla de moleculización. Apenas están empezando a inventarse las máquinas que moleculizan y ya la Biblia hablaba de eso. Listo, ya. Entonces resulta pues que el pueblo de Israel traía en su mente el concepto de ¿qué? De que en un templo era donde se movía la presencia y la fuerza de Dios. Y Dios en este pasaje nos está diciendo, no, señor, no es así. Se le llevaron a su Dios, Resulta que después de eso, creo que está en 1 Samuel, ay Dios mío, 1 Samuel 16, en 2 Samuel capítulo 16, después de esa situación, viene el rey David y rescata el arca de allá, el arca de la casa de los filisteos, y se la iba a llevar él para Jerusalén, pero en ese paseo él no sabía cómo hacerlo. La devolvieron. Así porque como tenían plagas y todo, bueno, la devolvieron. Él no sabía cómo hacer para transportar esa arca. Entonces él dijo, no, cojan unas vacas nuevas, cojan no sé qué, y todo parecía muy bonito, ¿cierto? Muy bonito. Pero resulta que el arca de Dios no se transportaba así. El arca de Dios se transportaba era a través de los levitas, ¿cierto? Cualquiera no podía tocar la presencia de Dios. Hoy en día es bien interesante porque Dios nos ha constituido a usted y a mí como sacerdotes que podemos transportar la presencia de Dios. ¿Para eso necesitamos usted y yo un lugar? No, necesitamos es creer que yo soy un portador de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Yo necesito empezar a empelicularme con eso, a entender que yo soy un portador de la presencia de Dios. En 2 Samuel capítulo 16 se llevaron esa arca para la casa de un hombre que se llamaba Obed Edom.
Y dice que el arca estuvo por 3 meses en esa casa. Y mientras el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom, Obed-edom fue prosperado en todas las cosas. Y el rey David vio eso. Entonces, ¿qué hizo el rey David? Empezó a indagar. Es que nosotros la embarramos, porque movimos la presencia de Dios como no era. Entonces, la iglesia verdadera, o sea, el templo vivo, es un ente que quiere transportar, ¿qué? La presencia de Dios. Y para dónde va, bendice. Mientras que hay iglesias, o sea, templos que están muertos. Iglesias muertas, porque no tienen la presencia vitalizadora de Dios, sino que simplemente están llenos de rituales que matan. Si es así, porque en la iglesia, mira, yo he conocido gente. Mira, las iglesias están muertas porque las rocas vivas no están ejecutando la vitalidad que tienen que llevar. Eso tenemos para hablar mucho de eso, pero quiero centrarme en esto. La presencia de Dios en una persona, cuando entiende que es una roca viva, lo prospera. Prosperar es avanzar, es ir hacia adelante. No es solamente la parte económica, es prosperar. Cuando uno está pasando por una prueba, también está siendo prosperado porque está aprendiendo a vivir en escasez. Cuando uno está pasando por una prueba, está siendo prosperado porque está aprendiendo a depender de Dios y no de la plata, no de las circunstancias. No. Esta semana, bueno, después les cuento el testimonio. El tal es, mis amados hermanos, que el templo vivo, su fundamento en dónde está establecido, en Jesucristo, porque Él es la principal roca que para Dios es preciosa. Entonces en el verso 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Usted quiere saber cómo se edifica una casa espiritual? En el capítulo 2, en el verso 2, dice, en el verso 1, perdón, dice, desechando pues toda, y hay 5 elementos ahí que hay que desechar. El fundamento espiritual no es la comida, la bebida, ni el vestido. El fundamento, esa hermana es tan espiritual porque mira cómo se viste, esa hermana no se maquilla. En estos días estaba escuchando yo una hermana cristiana que decía, los hombres son mucho más bonitos que las mujeres. Porque una mujer se tiene que maquillar, se tiene que organizar, tiene que hacer 1000 cosas para verse bonita. El hombre no. El hombre simplemente se rasca la nalga, rasking ball, y sale y se baña y ya, queda melo. No es el tema externo, es el tema interno, ¿cierto? El verdadero creyente en Jesucristo, el que es espiritual, no es chismoso. El que es espiritual no es malicioso. El que es espiritual no es hipócrita. El que es espiritual no habla mal del otro, mentiras del otro. El que es espiritual. Entonces, ¿cuál es la edificación espiritual? Esta. Quiere decir que en la iglesia, póngale pues cuidado, hay gente, muchas rocas vivas, ya voy a concluir, muchas rocas vivas que se van para un templo, para una bodega, para lo mal llamado iglesia. Llegan allá 1000 rocas vivas y allá los ven levantando las manos santas y tal, y ahí mismo llenos de envidia porque el otro hermano tiene mejor ropa. Escuché una vez un tipo que oraba diciendo, Señor, ¿y ellos por qué tienen carro? Y yo, no, Señor, necesito mi carro. Dentro de un templo. Vaya, hermanos, hay que hacer la gran comisión, y todos le quitan la C. Vamos a hacer la gran omisión. El verdadero creyente está interesado en cambiar de adentro hacia afuera. Dios quiere cambiarlo a usted de adentro hacia afuera. ¿Sabe dónde se congregaban los cristianos del primer siglo? Durante 150 años los cristianos no se congregaban en ese tipo de bodegas, no se congregaban en ese tipo de iglesias que nos ha mostrado el modelo católico, que los cristianos evangélicos lo hemos imitado. Durante los primeros 150 años de la iglesia naciente, se congregaban en espacios así. Se congregaban, la sinagoga es de los judíos, ya la iglesia como tal, la eclesia en griego, empezaron a reunirse en casas. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo se congregaban. Compartían la palabra, compartían las oraciones, compartían la Santa Cena. Acá en esta iglesia hemos enseñado eso. ¿Cuáles son los rieles de una iglesia sana?
Los rieles de una iglesia sana es donde se comparten las oraciones, hay comunión los unos con los otros, la palabra de Dios, la cena. Esos son los rieles de una iglesia sana. Una iglesia donde estamos interesados en el hermano, donde a mí me preocupa cómo está mi hermano. Esta semana una familia, eso, me preocupa no para juzgarlo, sino para solucionar, para ayudarle a solucionar, o sea, para tener la coinonía. De eso se trata. Mira, cuando uno aprende a vivir eso, yo le he pedido perdón a Dios por el orgullo que yo manejaba, porque yo no predicaba en cualquier iglesia. Yo no predicaba en cualquier iglesia. El tal es que el templo vivo empieza a tener unas características diferentes a una iglesia que está muerta. En algún momento de nuestra vida, nosotros tenemos que empezar a entender que somos rocas, ¿qué? Vivas. ¿Dónde se congregaba la iglesia del primer siglo? No era, el efecto no era ir a la iglesia, allá. Ellos se congregaban. Mira, porque las rocas vivas son para construir un templo espiritual. Es decir, una iglesia muerta quiere decir que no hay un templo espiritual. la prioridad es el edificio, no las almas. Que las luces, que todo. Mira, a mí eso me impresiona. Nosotros nos congregamos en una iglesia grande y muchas, entre esas familias estábamos nosotros, que vivíamos en un lugar lejos de la iglesia, del templo, de la bodega donde nos reuníamos, y con hijitos pequeñitos desde allá, caminando, media hora caminando para ir a la iglesia, o hasta la hora, caminando para ir a la iglesia. Los muchachitos, antes los hijos de nosotros quieren la iglesia, hombre, quieren al Señor, y nosotros los obligamos, ¡ah, cagado rápido, que ta! Vamos a adorar al Señor. Y ellos caminando. ¿Cuál era la imagen de esos muchachitos? Uy, el Señor no me quiere porque el Señor me está llevando a mí, es obligado allá, aguantando hambre, sol y tal. Y allá enseguida, adore al Señor, levante las manos. Y enseguida otra media hora caminando, ¿cierto? Y los pastores, no estoy hablando mal de los siervos, no. Los líderes, los que estaban a cargo, estaban más preocupados porque el altar de la iglesia, que era donde estaba el Señor, tuviera un buen dibujo, los instrumentos fueran lo máximo y tal, y las rocas vivas, sí, que porque era lo mejor para Dios. Señor. Entonces, no estoy entrando en un juicio frente a eso, no, estoy diciendo que la prioridad, ¿quién tiene que ser? Las almas. Las almas, la prioridad somos las rocas vivas. Si para nosotros Cristo es precioso, porque para el Padre Cristo es precioso, nosotros somos también preciosos para el Padre. Nosotros somos para el Padre preciosos. Una hermana en la iglesia, qué problema. Lo quiero decir. Había una hermana en la iglesia de dinero, una hermana con muchísimo dinero, no poquito, muchísimo dinero. Y le decíamos, hermana, figúrate que hay un hermano, una familia en la iglesia que no tienen mercado este mes. ¿Te gustaría sembrar en esa familia? Claro. Y ella traía 2 libritas de arroz, una panela, una lentejita, lo que todo el mundo trae. Y X día, hermana, no, es que, ella llegó diciendo, no, pastor, es que no me gusta ese fondo negro de la iglesia. Yo tengo la plata para comprar unas cortinas. Eso a mí, incluso con mi esposa, me generó problema. Porque yo no sabía cómo decirle a la hermana, no, hermana, eso no es prioritario. Y entonces un día llega y me dice, aquí está la plata, tómela o déjela para las cortinas. Ese día a mí me confrontó y le dije, no, hermana, tranquila, déjelo así. No hay problema. No es la prioridad de las cortinas. Personas que se interesan más por un espacio que porque supuestamente es para Dios, pero se les olvida la prioridad. Mira, la iglesia, se va a acabar. Mira, va a haber,
no estoy diciendo que no estemos de acuerdo con eso, no estoy hablando desde la frustración porque no tenemos un espacio. Si están las necesidades suplidas, el lugar de adoración, ¿qué es prioritario? ¿Qué es prioritario? ¿Cantar o adorar? Es adorar. Y la adoración es un estado del corazón que se manifiesta en una acción física, ¿cierto? Pero hay gente que dice que estoy adorando a Dios y están cantando. Su corazón lejos de Dios. Por eso Dios dice, necesitamos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Termino con esto. Un templo vivo conoce a su creador y para él es precioso. Y una iglesia muerta se centra en los rituales. Criticamos a la iglesia católica romana por sus rituales, pero la iglesia evangélica hace exactamente lo mismo. Cantamos, recogemos la ofrenda, y nos vamos. Igual que en un ritual, en una liturgia. Es nulo. Mira, ya ahora sí para concluir. Conclusión, séptima conclusión. Realmente a Dios le interesa es la regeneración de un alma y no la construcción de un templo. Es la regeneración de un alma. Lo primero que Dios quiere regenerar, restablecer con nosotros es que la comunión de nosotros con Él, que lo conozcamos. Cuando ya lo conocemos a Él, entonces empieza a venir a nosotros ¿qué? Gozo, entusiasmo, vitalidad. Eso empieza a manifestarse. Padre, por favor, glorifícate en medio de nosotros en el nombre de Jesús.